Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Peralta Cano, soy de 10.º grado, vivo en Chía, Cundinamarca, y en esta ocasión les voy a presentar un trabajo sobre la influencia de la música en la generación actual. Así que comencemos. La música es un lenguaje universal que ha perdurado a lo largo de los siglos y tiene la capacidad de transmitir emociones, recuerdos y reflexiones profundas gracias al impacto que tiene en nuestros cerebros. A lo largo del tiempo, ha acompañado a las personas en momentos de alegría, tristeza y soledad. Una de las canciones que para mí mejor refleja la tristeza y la soledad es El Triste de José José, un tema que me marcó la primera vez que lo escuché, y no solo a mí, a toda una generación, y hasta hoy sigue siendo escuchada por muchos, sirviendo como un acompañante a quienes lo escuchan en momentos de desamor. En este informe quiero indagar y explorar la historia detrás de la canción, la vida del artista y los sentimientos que transmite a la hora de escucharlo, relacionándolos con la influencia de la música en la generación actual. Los objetivos que va a tener este informe serán dos: objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general siendo analizar la influencia de la canción El Triste de José José en las emociones de las personas y reflexionar sobre el papel de la música en la generación actual. Y los tres objetivos específicos serán investigar la historia de José José y el contexto en el que surge El Triste, relacionar los sentimientos que transmite la canción con experiencias personales y formular una conjetura sobre cómo la música influye en la generación actual. La metodología que yo utilicé fue hacer una investigación consultando biografías, artículos y vídeos sobre la vida de José José y la historia de la canción, y sobre cómo la música afecta a la generación actual. También escuché la canción analizando las emociones que transmite al momento de escucharla y ver la reacción de otras personas. Y mediante eso hacer una reflexión personal con una conjetura sobre la influencia de la música en la actualidad. Ahora sí, vamos a hablar sobre la vida de José José y cómo surge la canción El Triste. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido mayormente por su nombre artístico José José, fue un cantante mexicano que tuvo una infancia difícil marcada por problemas familiares y el alcoholismo de su padre, el cual incentivaba a José José a estudiar otra cosa que no fuera la música. A pesar de eso, esas experiencias fortalecieron su pasión por la música, más cuando murió su papá, ya que ya no tenía impedimento para poder hacer su carrera musical. A los 19 años, inició su carrera profesional en la música, primero en pequeños grupos y luego en grandes. Su primer gran éxito fue La Nave del Olvido, que lo posicionó en el medio de las listas más altas de los mejores artistas. En esa época, todas las emisoras ponían La Nave del Olvido sin cesar. En 1970, José José participó en el segundo Festival de la Canción Latina, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde interpretó El Triste, una obra escrita por Roberto Cantoral, el cual se inspiró tras el fallecimiento de su hermano y de su madre. Luego de lo que lo haya escrito, estuvo durante años buscando la persona indicada para que lo cantara, y ese alguien fue José José. Aunque no ganó el concurso, su interpretación fue tan emotiva y poderosa que se llevó toda la atención del público. Todo el mundo soltó lágrimas, hasta el mismo Roberto Cantoral, que a pesar de no estar presente, la interpretación lo conmovió. El teatro estalló en aplausos, lágrimas y flores, y gracias a esta canción lo llevó a la fama internacional. La canción se convirtió en un himno de la melancolía y en uno de los temas más recordados de su carrera, al punto de ser reconocida incluso en escenarios internacionales como Hollywood, donde fue galardonada como la mejor canción del mundo. A lo largo de su vida, José José enfrentó problemas de salud y adicciones que afectaron su voz, a su vida personal y a su carrera como músico profesional. Pero, a pesar de eso, el legado que dejó como el príncipe de la canción nunca se va a olvidar. Muchos lo siguen recordando con mucho cariño hasta el día de hoy. Falleció en 2019 por un tumor cancerígeno en el páncreas, y a pesar de ya no estar aquí con nosotros, dejó una huella imborrable en la música latinoamericana. Los resultados de este informe es que al escuchar El Triste se percibe un sentimiento envolvente de profunda melancolía, vacío y soledad. La interpretación de José José transmite no solo dolor, sino también reflexión sobre la vida y la pérdida. Desde mi experiencia personal, la canción me genera un sentimiento de reflexión, de ver cómo algunas de las personas con las que me he cruzado en mi vida simplemente ya no están, y lo único que quedan de ellas es el recuerdo vívido de lo que pudo haber sido y no fue.
Me recuerda lo frágiles que somos los seres humanos ante las relaciones amorosas y cómo la música ayuda a expresar esas emociones que muchas veces reprimimos por miedo al que dirán. Mi conjetura es que en la generación actual la música sigue cumpliendo un papel demasiado importante, más con la llegada de las plataformas digitales como Spotify, YouTube y TikTok, que hace que escuchar canciones no sea tan complicado, pudiendo escuchar canciones en diferentes idiomas sin ningún problema. La música es importante no solo para entretenernos, sino como medio de expresión emocional, emociones que muchas veces no podemos expresar por nosotros mismos, y muchas veces la única manera de poder parar, o mejor dicho, calmar esas emociones es mediante la música. Aunque los géneros cambien, las canciones tristes o nostálgicas ayudan a las personas a conectar con sus sentimientos y a sentirse acompañados en sus momentos de soledad, y les ayuda a entender que no están solos. Además, la música actual no solo refleja emociones, sino también problemáticas sociales y movimientos colectivos. Géneros como el rap, el reggaetón o la música indie abordan temas como la desigualdad, la salud mental y el amor en la era digital. Así, la música se mantiene como un mundo paralelo de la realidad y un medio de comunicación que conecta a todo el mundo. Las conclusiones de este informe es que la música es una herramienta muy poderosa que conecta las emociones de uno con experiencias de otros. El Triste de José José es un ejemplo de cómo una canción puede seguir vigente a pesar de los años. Una canción nacida del dolor personal de su autor y seguir transmitiendo un sentimiento tan profundo como es la soledad, la tristeza y la pérdida de un ser querido. La influencia de la música en la generación actual es innegable. La capacidad que tiene de adaptarse a los tiempos sin perder su esencia sigue siendo un refugio emocional, un espacio personal y un puente que une experiencias pasadas de otras personas con las del presente. Hoy, como ayer, la música continúa siendo un canal para liberar emociones, sanar heridas y reflexionar sobre la vida. Y después de que terminamos el informe, quiero responder a 3 preguntas que nos dejaron en la actividad. La cual la primera es, ¿qué intenta expresar o denunciar el autor con esta canción? El autor, Roberto Cantoral, intenta expresar el profundo dolor que provoca la pérdida de un ser querido, como lo es un hermano y una madre. La canción no denuncia una situación social o política, sino que pone en palabras y música la tristeza de la ausencia, el vacío que queda cuando alguien importante ya no está. Por eso, la letra refleja tanto la soledad como la imposibilidad de llenar ese espacio perdido. La segunda pregunta es, ¿qué relación tiene con la realidad? La canción se relaciona con la realidad porque todos en algún momento enfrentamos pérdidas, ya sean de familiares, amigos o amores. El triste se convirtió en un espejo de la vida cotidiana porque conecta con esa sensación de soledad y vacío que cualquier persona puede experimentar. Incluso generaciones que no vivieron el estreno de la canción logran identificarse con el mensaje que quiere otorgar la canción. Y la tercera y última pregunta es, ¿a qué conclusiones puede llegar con respecto a la música que es más popular actualmente? En la música actual los géneros que son más escuchados son los rítmicos y bailables como el reggaetón, pero las canciones tristes o nostálgicas siguen teniendo un lugar muy especial. La conclusión es que sin importar la moda o el género de música, la música sigue conectando con emociones de personas sin importar qué estilo sea. Mientras que la música como el reggaetón actual muchas veces busca entretener y que sean pegadizas, canciones como El Triste nos recuerdan que la música también puede ser un refugio para procesar sentimientos más allá de la alegría o felicidad, como sería la soledad, el desamor o la pérdida. Y para finalizar, quiero presentar un dibujo que hice, que representa cómo me siento al escuchar El Triste de José José. En el dibujo muestra a una persona sentada en un banco en la noche mirando hacia el vacío del cielo oscuro mientras llueve, completamente solo, dando a mostrar los sentimientos que siento al escuchar esta canción tan hermosa. Y bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en otra próxima. Chao, chao.